Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco. Bienvenidos a este diplomado en pensamiento crítico y el día de hoy vamos a platicar sobre el pensamiento crítico jurisdiccional. Sobre todo la sesión del día de hoy, he querido cambiar la estructura de lo que suelo hacer generalmente, eh, yendo a lugares comunes, como serían revisar algunos teóricos que hablan sobre el pensamiento eh, crítico en razón de la sana crítica o en razón de la experiencia acumulada. Todo esto, sí, de algún modo lo platicaremos en su lugar, pero quiero comenzar con un antecedente. Ahora que estaba yo preparando esta clase, dije, bueno, debería yo también platicar de estas cosas. Porque fíjense que el pensamiento jurisdiccional crítico eh, tiene dos vertientes importantes. La primera, que se da vinculada al realismo jurídico norteamericano, sin duda alguna, con una visión muy pragmática en la que hay que tener la experiencia, más que una teoría, la experiencia de cómo resolver un asunto en la práctica misma. Tiene que ver con, ciertamente, lo que se llama el pragmatismo norteamericano, que es una corriente que inicia a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Charles Sanders Peirce y William James influyen en lo que es la teoría del pragmatismo, incluso en el campo jurisdiccional. Sobre todo cuando hablamos de algunos autores, como son Oliver Wendell Holmes. El juez Wendell Holmes, sin duda alguna, es el estereotipo o el paradigma del pragmático norteamericano, sin duda alguna. Déjenme mostrarles un par de imágenes importantes que creo que me permitirán ilustrar esto que estoy exponiendo. El pragmatismo norteamericano, déjenme pasarles esta imagen. El pragmatismo norteamericano decía, tenía como influencia a William James, a Sanders Peirce, y va a tener una fuerte influencia en Oliver Wendell Holmes y en un par de jueces que vendrán años después de Holmes, que son Benjamin Cardoso y Jerome Frank. Todos estos autores creen que el derecho no tiene que basarse tanto en una teoría, porque todas estas teorías, en la opinión de Holmes, de Peirce y de James, son ideas metafísicas. Una teoría de los contratos, una teoría de los bienes, son ideas metafísicas porque, a final de cuentas, son especulaciones abstractas que no tienen una razón práctica. O una teoría de la sana crítica o de la ponderación son temas muy especulativos. Lo que sí vale la pena, de acuerdo a estos señores, es la experiencia acumulada de la vida. De hecho, Oliver Wendell Holmes esgrimió esta frase que ven ustedes acá arriba, que dice, "The life of the law has not been logic, it has been experience", que significa que la vida del derecho no ha sido la lógica, sino la experiencia. En ese sentido, el pensamiento crítico no sigue una teoría, sino que con base en las vivencias que uno ha tenido, puede darse cuenta de cómo hay que ir resolviendo las cosas. Puede uno apoyarse en planteamientos lógicos, puede uno apoyarse en inferencias lógicas, en elementos dialécticos, en utilizar una retórica adecuada. Pero la toma de decisión no necesariamente quiere decir que sea razonada lógicamente de una manera impecable. ¿A qué me refiero con esto? El tener un razonamiento correcto no quiere decir, fíjese lo que voy a decir, no quiere decir que esa sea una respuesta pertinente.
Esto es una cosa que Jerome Frank, este personaje que vimos hace un instante, Jerome Frank decía, la lógica y el razonamiento rígido nos puede dar una respuesta correcta, pero siempre hay que atender a las circunstancias y el contexto en el que se va a resolver un asunto. Y esa circunstancia y contexto del asunto nos lleva a medir en una situación concreta si lo que es correcto es pertinente. Quiere decir que si esa situación especulativa eh, puede resolverse en la práctica de una manera adecuada, se puede ajustar de una manera adecuada. Ya como he dicho en algunas otras sesiones, la práctica es como el guante del cirujano. Tiene que adecuarse al caso particular. Así, el guante cuando se ajusta al cirujano, no le queda más grande y más chico, le queda exacto, porque el cirujano tiene que saber cómo hacer el corte, sabe hacer el corte, sabe dónde hay que hacer las suturas, sabe dónde hay que abrir, dónde hay que cerrar, sabe cómo hay que abrir para no dañar otro órgano o alguna vía arterial que pues, pudiera ser más grave. Es decir, el guante tiene que ajustarse a la situación particular, a la mano experta. Y en el caso del derecho, esto es igual. El hecho de que yo tenga un razonamiento correcto en la lógica, bueno, tiene que adecuarse todavía al caso particular. Y en ese caso, el caso particular, hay que ver la pertinencia de lo que va a ver si es o no es adecuado. Fíjense, la palabra que estoy utilizando, adecuar a la situación, el resultado lógico jurídico. Y esto es algo que solamente la experiencia acumulada puede saber. Y es donde echamos mano del pensamiento crítico. El razonamiento crítico lo que hace es medir las circunstancias. Medir las circunstancias. No es todo un tema de discrecionalidad, sino de discreción. Es un tema de discreción, no de discrecionalidad. Es saber exactamente en el caso particular, medir las circunstancias y el contexto para aplicar una ley. La ley tiene que tener esas adecuaciones, porque de lo contrario se volvería un instrumento burdo y podría fallar esos planteamientos de resolución, ¿no? Y además no es que la ley falle, sino el aplicador de la ley o la aplicadora de la ley fallaría en colocar la ley ad caso de la manera adecuada. Adecuado es que se ajuste a las circunstancias, como el guante del cirujano. Ahora, ¿de dónde viene esta idea? Ya hablamos del pragmatismo norteamericano, que efectivamente por ahí funciona mucho en ese caso. Tiene que ver un poco también tiene que ver un poco con esa visión judío-cristiana, de que hay que saber cómo la ley encaja y encuadra en un caso particular, ¿no? Cómo la ley puede cuadrar en un caso particular. Eh, si pensáramos el contexto y la circunstancia en que a lo mejor debía darse una resolución. De hecho, Tomás de Aquino, que era uno de estos grandes teólogos, seguidores de Aristóteles, pues da cuenta de que en la realidad las cosas tienen que adecuarse a circunstancias particulares, porque si no se adecuan a circunstancias particulares, pues estaríamos fallando. Déjenme ahí donde está el pensamiento crítico, ¿cómo lo adecuo al caso particular? ¿Cómo lo estoy adecuando al caso particular? Déjenme, para los que piensen que el aristotelismo es rígido en todas sus dimensiones, déjenme mostrarles esta lámina donde estoy citando a Tomás de Aquino. Esto es de la Suma Teológica, de la segunda parte de la primera sección, o de la segunda sección de la primera parte, mejor dicho. Dice, la razón especulativa trata principalmente sobre cosas necesarias.
como las matemáticas, ¿no? La razón especulativa es, por ejemplo, todo ángulo recto tiene 90 grados, un triángulo equilátero tiene ángulos de 60 grados, todos los ángulos equiláteros tienen 60 grados, porque la suma interna de esos ángulos suma 180 grados. Y la única manera para que el triángulo sea equilátero es que cada uno de sus ángulos tenga 60 grados. Y dice, esta razón especulativa es en cosas necesarias. Sus conclusiones particulares, como sus principios comunes, expresan verdades que no admiten excepción. Y efectivamente, todos los triángulos equiláteros que veamos, todos se caracterizan porque tienen 60 grados. No hay excepciones. Ahora bien, dice, en el caso de la razón práctica, se ocupa de cosas contingentes, como son las operaciones humanas. Y por eso, aunque en sus principios comunes todavía se encuentra cierta necesidad, cuanto más se desciende a lo particular, tantas más excepciones hay. Ese es el punto. Es decir, en los casos particulares no se puede aplicar la regla o principio de la misma manera que en abstracto, porque precisamente hay particularidades en situaciones específicas. Y es ahí donde el pensamiento crítico opera, tratando de ajustar las grandes abstracciones teóricas, lógicas, jurídicas, normativas, a casos particulares. ¿De dónde saca esta idea Tomás de Aquino? Bueno, pues piensen ustedes en los evangelios. Los evangelios, él es un dominico que estudia los evangelios y, por ejemplo, cuando a Jesús le llevan a una mujer adúltera, ¿no? Porque la van a apedrear, Jesús escribe en la arena algunas cosas y les dice que tiene la primera piedra que esté libre de pecado, ¿no? Es decir, la ley dice, la ley mosaica dice que a la mujer adúltera hay que apedrearla. A la mujer adúltera hay que apedrearla. Y en estos casos hay que apedrearla. Y entonces Jesús dice, claro, esto si funcionara de una manera rígida, pero el Evangelio muestra que hay excepciones por casos particulares. Habría que ver exactamente todo el resto de la historia que hay. Tal vez los que la van a apedrear no eran tan puros como parecería que lo eran. Pero también por el otro lado hay una escena donde a Jesús se le acusa de estar trabajando en Shabbat porque estaba curando el sábado. Y entonces Jesús les contesta, bueno, pero si a alguno de ustedes se les cae un burro al pozo, su buey, ¿no lo van a sacar inmediatamente? ¿Qué acaso no van a esperarse al día siguiente para sacar al burro? Y entonces ahí es donde viene la idea de que ahí puede haber excepciones particulares. Puede haber excepciones particulares. Y es que la excepción no es genérica, no siempre ocurre en todos los casos de la misma manera. Por eso deben que ver una circunstancia. Perdón ustedes. Esta es la idea que tiene Tomás de Aquino para empezar a desarrollar lo que es el pensamiento crítico. No todo toma lugar de la misma manera y no todo es exactamente del mismo modo. Eso es Tomás de Aquino, es el pensamiento pragmático norteamericano que está también fuertemente influenciado por toda una línea evangélica. No hay duda de esto, los evangélicos, los norteamericanos son muy puritanos en ese sentido y siguen mucho esta línea de la posible excepción. El pensamiento crítico es precisamente en esa línea de en qué casos particulares hay que operar. Bueno, ese es el caso de la línea de la escolástica y del caso del pragmatismo norteamericano, ¿no? El pensamiento crítico es investigar estos casos particulares para aplicar de un modo adecuado estos razonamientos. Ahora, si me permiten ustedes, voy a redondear este fundamento
del pensamiento crítico jurisdiccional y de cómo resolver un asunto en el caso particular con un tercer autor. Y ya luego veremos algunas metodologías críticas. Voy a hablarles sobre Hans Kelsen, pero quiero comentar con ustedes un par de cosas antes de abordar este tema. Kelsen, todos sabemos que era un jurista, pero Kelsen formó parte de la Escuela Austríaca de Economía. Kelsen, cuando terminó sus estudios de doctorado, antes de empezar la Primera Guerra Mundial, perdón, antes de empezar la Primera Guerra Mundial, se vincula con Karl Menger, o con las ideas de Karl Menger, con Friedrich von Wieser, al que conoce personalmente, que son los padres del pensamiento económico austriaco. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con el pensamiento crítico jurisdiccional? Bueno, allí, en esta relación con la escuela económica austriaca, hay un desarrollo crítico. Hay un desarrollo crítico en Kelsen, que precisamente se va a vincular con la racionalidad sobre lo particular. Y es lo que voy a explicar a continuación. Esto no lo suelo explicar. Araceli, levantó usted la mano. Adelante. Araceli Gutiérrez, levantó usted la mano, le escuchamos. Discúlpeme, doctor, fue accidental. Buen día. Bueno, perdón, pensé que usted quería comentar algo. Bueno, no se preocupe. Bueno, esto que voy a comentar, se habla muy poco de esto. De hecho, me tardé yo un par de años, si no es que 3 años, en terminar de desarrollar esta línea, gracias a un artículo que encontré de una profesora española que precisamente radica en Suecia, y está haciendo una investigación sobre el nacimiento del derecho positivo. Y creo que es muy pertinente esto, muy pertinente, en esta línea lo puedo platicar ahora. La Escuela Austriaca de Economía, tiene como principales representantes a Karl Menger, que es su fundador, y a Friedrich von Wieser. Friedrich von Wieser es este señor que ven ustedes aquí a la derecha arriba. Karl Menger y Friedrich von Wieser fundan la Escuela Austríaca de Economía. En el momento de principios del siglo XX, ahorita voy a explicar qué es la Escuela Austríaca de Economía, pero quiero explicarles la relación que tiene con el mundo jurídico. Karl Menger se jubila en 1903 de la Universidad de Austria, y va a Austria Friedrich von Wieser, que estaba en la Universidad German Charles Ferdinand, y deja esa Universidad Charles Ferdinand y se va a la Universidad de Viena, la Universidad de Austria, perdón, bueno, en la ciudad de Viena, y deja en la Universidad German Charles Ferdinand a Alfred Weber. Esta Universidad German Charles Ferdinand estaba en Praga. Quiero que vean ustedes, si quieren saber ustedes quién es Alfred Weber, es el hermano de Max Weber. Es el hermano de Max Weber. Entonces, era un circuito de economistas y de historiadores muy importante. Friedrich von Wieser llega a Austria y en la época en que él da clases, tiene como discípulos a Joseph Alois Schumpeter, a Hans Kelsen y a Ludwig von Mises. Y la relación entre Kelsen con Schumpeter y con Ludwig von Mises es importante. Aquí se los anoto. En 1907, Kelsen es padrino de boda de Schumpeter con Gladys Ricarde. Y en 1938, Kelsen es testigo en la boda de Ludwig von Mises con Sereny Herzfeld. Es una relación muy cercana la que tiene Kelsen con todos estos personajes. Y tanto Schumpeter como Kelsen como Ludwig von Mises tienen como un discípulo común a Friedrich von Hayek, padre del neoliberalismo o de la teoría del libre mercado. Y aquí es donde entra el punto de conexión
de lo que quiero platicarles. La Escuela Austriaca de Economía sostiene, fíjense lo que dice, sostiene que las cosas en sí mismas no tienen un valor objetivo. Ustedes pueden decirme, bueno, ¿cuánto cuesta hacer, por ejemplo, un tapabocas? ¿O cuánto cuesta hacer una carpeta? ¿No? Claro, ustedes pueden decirme, bueno, hay tanto del producto, tanto de la mano de obra. Pero bueno, la mano de obra, eso es lo que vale, o eso es lo que se pagó a la mano de obra, y eso es lo que se pagó por el material de la carpeta. ¿De qué depende que el material cueste algo? ¿No? ¿Cuánto cuesta un grano de arroz? Pues fíjense que lo que dice la Escuela Sueca de Economía es que el grano de arroz o la materia prima o la mano de obra dependen de la oferta y de la demanda. En realidad, cuando yo tengo mucha oferta de trabajo y hay mucha demanda, pues los costos bajan, ¿no? Pero cuando hay mucha oferta y poca demanda, o sea, cuando hay poco trabajo, o sea, hay mucha necesidad, pero hay poco trabajo, pues se paga mucho mejor. Una botella de Coca-Cola helada en medio del desierto del Gobi tiene un valor más alto que si estuviera en una calle de Nueva Jersey en un verano, porque la Coca-Cola en el desierto del Gobi es muy rara y la necesidad tal vez es mayor. Esto es lo que marca la Escuela Austriaca de Economía. El valor de las cosas depende de sus circunstancias. Schumpeter, en febrero de 1918 y febrero de 1920, tiene una serie de correspondencias. Y Weber dice en la correspondencia que Schumpeter es un tipo muy brillante y lo recomienda para ocupar la cátedra de la Universidad de Friedrich von Wieser. Es decir, Schumpeter va a sustituir a von Wieser. Y Schumpeter, por el paso del tiempo, va a ocupar el cargo de ministro de Hacienda austriaco entre 1919. ¿Qué son estas ideas? Para que vean ustedes a esta altura que tienen estos personajes. Quiero explicar de dónde viene también este pensamiento de lo crítico particular. Porque de la parte económica voy a saltar a la parte jurídica. El pensamiento crítico es saber medir el valor de algo en la circunstancia particular. Ahorita voy a explicar esto con más detalle, pero quiero que se entienda de dónde viene la idea de lo pertinente en el caso particular. Tiene que ver con esta experiencia de la Escuela Austriaca de Economía, en el caso de Alemania y de Kelsen en particular. Porque Kelsen no solamente habla de la pirámide y del escalonamiento de normas. Kelsen contempla la idea de resolver en la particularidad, igual que los pragmáticos norteamericanos, de una manera pertinente. Todos esos autores, Schumpeter, Wieser, Menger, bueno, tal vez Menger no, es muy polémico, pero en el caso de Kelsen, de Schumpeter, de Ludwig von Mises y de Hayek, todos estos señores son judíos. Y hay una tradición judía sobre la visión económica y de medición de las cosas, que también podría servirnos para entender por qué en los evangelios Jesús puede considerar excepciones. En el mundo hebreo, en el mundo del Antiguo Testamento, hay dos tipos de valoraciones, lo que se llama la valoración Erek y la valoración Neder. La valoración Erek es un valor ideal y es lo que dicen que es un valor sin valor. Mientras que la valoración Neder es un valor de mercado. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuánto vale? Por decirles algo, estas mancuernillas.
Estas mancuernillas me las regaló una, vamos a decir, por ejemplo, que me las regaló mi papá, ¿no? Y mi padre, yo le tenía un gran afecto y mi padre murió hace algunos años, pero cuando me pongo estas mancuernas, pues lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? El valor de estas mancuernas puede tener un valor de mercado, un valor nether, pero debido a que son de mi padre, pues yo sería incapaz de venderlas, aunque alguien llegara y me dijera, pero es que están muy bonitas estas mancuernas, y además las regaló su padre, que era fulano de tal, y a mí me gustaría tener algo de él, ¿no? Pero esto es un valor, ese valor afectivo es un valor sin valor, es algo a lo que podríamos ponerle un precio. Yo podría decir, poner un valor definido por un sentido ético, es que esto vale tanto, porque era un gran hombre, ¿no? Eh, o además fue una persona que trabajó con Nelson Mandela, o con John F. Kennedy, o con el presidente Díaz Ordaz, o con quien ustedes quieran, ¿no? En cambio, el valor subjetivo, en sentido económico, puede ser, no, bueno, pues es que digamos que es un metal, el trabajo, pues es un metal que no es valioso, no es oro, no es plata, sin embargo, tiene un bordado muy bien hecho. Pues yo le calculo que el precio de mercado y el precio de subasta, así como el precio de la historia, pues bueno, más o menos puede valer por lo que es, pues unos $15, ¿no? Una cosa de este tipo. Pero tal vez el valor efectivo es muy grande. Carlos Marx, al principio del Capital, de su libro El Capital, dice, el valor de las cosas se mide o por la fantasía o por el estómago. Y esta frase de Marx hay algunos que la relacionan, entre ellos Enrique Dussel, con la valoración Nether y la valoración EREC. La valoración Nether es una valoración que tiene que ver con el sentido material de la vida misma. Yo mido con el estómago la Coca-Cola, vale lo que depende de mi sed. Entonces, es un valor subjetivo y en esas circunstancias tiene un valor más alto que si estuviera en las calles de Regina, en el centro, en un día caluroso, ¿no? En cambio, cuando yo digo el valor de esto es mucho más alto, ese valor sería un valor de fantasía, dice Carlos Marx. Es algo que no tiene un valor de mercado. Para que entiendan ustedes todavía con más precisión esta distinción, en el Mercader de Venecia, el judío Shylock recibe la visita de Antonio. Yo no sé si recuerdan el Mercader de Venecia, si no les platico la historia de Antonio. Antonio, en el Mercader de Venecia, es un hombre que quiere apoyar a un amigo de él a viajar a una tierra, a una ciudad un poco más lejana, para que pueda cortejar a una mujer de la cual él está enamorado. Antonio, para ayudar a su amigo, va con el judío Shylock, porque no tiene la liquidez económica, y le pide a Shylock que le dé un préstamo. Él va a recibir una cantidad muy importante, Antonio va a recibir una cantidad muy importante de dinero de unas mercancías que está negociando fuera de la ciudad y sabe que va a tener la liquidez, pero necesita el dinero inmediatamente para poder ayudar a su amigo a ir a cortejar a esta persona, a esta mujer tan hermosa que está en el mercado de Venecia. Y Shylock le dice, bueno, está bien, te voy a prestar el dinero, pero le pone una condición. Si no me pagas lo que te presto en determinado tiempo, podré cobrarte con una libra de carne de tu corazón, ¿no? Y Shylock podría haber escogido un valor de porcentaje de mercado, podría haber escogido, pero no, él decide escoger el valor EREC, no el NETHER de las cosas. En ese sentido, en un artículo que salió en Economic Analysis of Talmudic Literature, es decir, sobre el análisis económico de la literatura talmúdica, de una publicación importante, que es el Leiden Boston Real. En este texto
se dice, para ambos, tanto para los austríacos, von Wieser y los escolásticos talmúdicos del siglo XV, los valores tienen su raíz en la subjetividad. La estimación de un valor es esencialmente una cuestión de toma de decisiones individuales. Pero la toma de decisiones individuales, esto es el punto al que voy. Es decir, no toda resolución de un caso sigue a una abstracción y a una serie de principios generales, porque hay que atender a las situaciones particulares de cada caso. Esta idea de la consideración de los valores en un caso concreto que está en la Escuela Austríaca de Economía, influye en Hans Kelsen. Hans Kelsen, en su teoría por el derecho, en el apartado 4 de la primera sección, dice, fíjense qué dice, el valor en sentido subjetivo es el valor consistente en la relación de un objeto con el deseo o la voluntad de los hombres, o de un hombre. Fíjense, esto es valor Erek. El valor en sentido subjetivo es el valor consistente en la relación de un objeto con el deseo o la voluntad de un hombre. Es el ser como modalidad. Y luego, lo que es el deber ser, dice, una conducta puede corresponder o no corresponder a una norma objetivamente válida. Puede solamente contradecirla o no contradecirla. O sea, una conducta puede ser, tienes que pagar pensión alimenticia o puedes ir en contra de ella. Pero, por el otro lado, el valor que le dan a aquello es objeto de la voluntad del individuo. Esto es la teoría pura del derecho. Y esto, que está en Kelsen, es el aterrizaje de las dos formas de valoraciones. Friedrich von Wieser tiene aquí una visión de un valor epistémico. ¿Qué tiene que ver esto con el pensamiento crítico jurisdiccional? Que una cosa es lo que la ley establece, pero la ley lo establece en genérico. Pero cuando vemos las circunstancias particulares, como dice, una conducta puede corresponder o no corresponder a una norma objetivamente válida, pero puedo darle un sentido subjetivo en el que tiene que ver la voluntad o el deseo, que eso es lo que se mide en el caso particular. Ejemplo, la privación de la vida es el homicidio. Pero, fíjense, hay que medir el valor subjetivo. Yo deseaba privar de la vida a esa persona. Mi voluntad quería hacerlo con premeditación, alevosía, ventaja y traición. O fue un acto de legítima defensa. El valor en sí mismo de la privación de la vida es algo que es grave, es algo que está en el deber ser, en el modo de deber ser. Pero la intencionalidad, la subjetividad, digamos la parte de fantasía, como dice Marx, eso también hay que medirlo, también hay que valorar esa parte. Es el valor Nerek, digo, Erek. Privar de la vida de una persona ya jurídicamente está tasado en el deber ser. Pero la intención, el valor ideal, el valor sentido por el sentido ético del humano, el EREC, eso es lo que hay que medir en la circunstancia particular. Dice Wieser, la razón no puede por sí sola comprender la realidad tal como es en sí misma, sino que al encontrar la realidad, la razón la adapta a sus propias necesidades y categorías para comprenderla de manera científica. Tengo que ver y ajustarme a la circunstancia. Dice von Wieser,
No hay concepción de valor objetivo, si es que este existiera, porque es imposible concebirlo. Siempre se concibe desde un punto de vista en un caso particular. La causa de cualquier fenómeno, cualquiera que éste pudiera ser, puede ser interpretado de varias maneras. Estos son ideas como las de Thomas Nagel, que dice que no existe el punto de vista en ningún lugar. Siempre se ve desde una perspectiva. Y Bieser todavía sigue diciendo, el filósofo lo verá bajo una luz, los campesinos en otra muy distinta, y sin embargo los santos estarán juzgando de manera correcta desde su punto de vista. Y en lo que a su juicio es correcto, podrán aplicar correctamente su pensamiento. La diferencia entre sus opiniones radica en el hecho de que han juzgado desde diferentes puntos de vista. Pero el operador jurisdiccional también no está exento de esta perspectiva subjetiva, pero tiene que medirla con base en la experiencia acumulada, siguiendo los principios normativos. Pero los principios normativos, como dice Tomás de Aquino, en la medida que van aterrizándose, se van midiendo en el contexto y la circunstancia para ver si de esta forma se resuelve de una manera pertinente. Esa medición que se hace es pensamiento crítico, que es lo que Tomás de Aquino señala, lo que los pragmáticos norteamericanos realizan y lo que Kelsen y la Escuela Austríaca de Economía están marcando, teniendo esta visión de ideas, diríamos, semítico, antiguo testamentarias, ¿no? Antiguo testamentarias. Bieser todavía explica un poco más el factor circunstancial. Para resolver un problema específico se debe valorar cada situación como una cosa específica en sus circunstancias únicas, determinado valor de uso o valor de cambio. Esto es en cuanto a la economía. Y ustedes me pueden decir, ¿cómo es que se traslada esto del término económico al caso del derecho? Denme un minuto y ahora lo voy a explicar. Si deseamos obtener un juicio práctico, el objeto debe permanecer a la vista y el contenido debe ser visto desde el punto de vista del que lo atiende. El objeto debe permanecer a la vista. Una teoría que se propone explicar la idea de la vida de los negocios, sobre todas las cosas, no debe estar por encima de los negocios. Debe limitarse a sí misma con el fin de no dar significado demasiado profundo y por consiguiente demasiado distorsionado del sujeto en cuestión. Aplicado esto en un campo del derecho, no se trata de abstraer tanto. Y aquí viene el punto de conexión. Déjenme decirles esto. La palabra imputación, por ejemplo, es esencial. Imputatio en latín tiene un significado, pero en alemán, cuando se habla de la imputación, es decir, de atribuirle una responsabilidad a alguien, en alemán se dice Zurechnung. Y este término de atribución del valor de algo, de que usted se le va a imputar esa responsabilidad en el campo del derecho. Esa palabra Zurechnung tiene un origen económico que rescata Friedrich von Bieser. ¿Qué es Zurechnung? Zurechnung lo traducimos al español como imputación, pero fíjese, Zurechnung, Bieser lo dice aquí abajo. Yo le atribuyo enunciativamente cierto valor de algo desde mi punto de vista. Cuando alguien hace una acusación y le está imputando un delito a alguien, es una apreciación subjetiva. Es una apreciación subjetiva. ¿Tendrá que ver o no tendrá que ver con la relación? Este término Zurechnung, traducido por los economistas y los juristas, se traduce al español como imputar. Pero imputar tiene un sentido económico en su nacimiento, como Zurechnung. Y es una valoración circunstancial. No es lo mismo que se te impute
a que tengas una responsabilidad marcada. Aquí hay dos términos muy importantes. Y el pensamiento crítico opera con la idea de imputación, no de responsabilidad. Explico esto. Los griegos tenían el término aitía para acusar a alguien. Aitía también se refiere a la gracia o al acto de inculpar a alguien por algo. Por ejemplo, cuando los judíos dijeron que Jesús, los que acusaban a Jesús, de ser rey de los judíos, le pusieron un letrero arriba en la cruz que es INRI, Iuris, Jesus Nazarenus Rex de Iure, de los rey de los judíos. Eso es una aitía. Eso es una aitía. Yo le estoy imputando, le estoy dando ese valor. Él es el rey de los judíos. Él dice que es el rey de los judíos. En hebreo eso es una lehashim o lehasim. Es como una maldición. Tú eres el culpable. Tú fuiste, tú violaste la ley en este caso, ¿no? En cambio, el otro término que se utiliza en griego es amartía, para señalar el pecado o la falta de acción correcta. Por ejemplo, cuando alguien cometía un adulterio, cuando el hombre o la mujer cometían un adulterio. El adulterio es algo que no es correcto, o la zoofilia, ¿no? Tiene actividad. El Antiguo Testamento consideraba que la actividad sexual con animales era un pecado, era una cosa terrible. Bueno, esas son cosas que no son correctas y ahí sí uno tiene que hacerse responsable de los errores que ha cometido, ¿no? Y esto dicen que estos errores son como fallar en el blanco. Entonces, la palabra imputación tiene un sentido más de aitía, no de amartía. Aitía es yo te lo atribuyo y tú tienes ese valor. Por eso, en el caso jurídico es importante. En un proceso hay una búsqueda de verificar la responsabilidad o no. La inocencia se presume constantemente. No hay una acusación de responsabilidad amartía en un proceso jurisdiccional, en un proceso judicial, sino que la inocencia se presume por el principio pro persona. En cambio, lo que está en el proceso es ver si es responsable o no responsable, si responde a la imputación, a la Zurechnung en alemán, a lo que se le está diciendo que es responsable. Y en el proceso jurídico está en juego esa valoración que se le imputa. Pero esa medición, como dice von Bieser, tiene que observarse en las circunstancias determinadas. ¿En qué punto de vista? Y en el caso particular, ¿qué implicaciones puede tener? Esto es esencialmente lo que marca el fundamento jurídico del pensamiento crítico. En el caso del realismo jurídico norteamericano, la experiencia acumulada, el pragmatismo, es decir, lo que funciona en la realidad, lo que parece que funciona en la realidad. En el caso de Tomás de Aquino y la escolástica, bajar los principios al caso particular para ver si no hay excepciones. Y en el caso de Kelsen, siguiendo a la Escuela Austriaca de Economía, está en ese contexto. La valoración está al principio normativo, pero hay que ver si la Zurechnung, la imputación,
es efectivamente válida en el caso concreto. Es ver si la valoración EREC del Antiguo Testamento es efectivamente válida. No es el valor de lo que está en juego, es la normatividad. Ahí está la normatividad. La NEDER es la normatividad en abstracto. Hay que aplicarla. Sí, pero hay que medir, como dice Kelsen, con qué intención. No es la privación de la vida, sino la intención que se tenía. Si es legítima defensa o si es traicionar a alguien. El fraude, puede haber un fraude, pero puede ser una equivocación o puede haber sido precisamente con la intención de saquear económicamente algo o alguien. Estas son las cosas que hay que ir midiendo. Y el pensamiento crítico lo que hace es medir esas circunstancias. Ahora, este es un gran tema porque cuando me ha tocado estar en otras escuelas judiciales, en esta que estoy aquí, con la Escuela Judicial Electoral, pero cuando estuve en el Instituto de la Judicatura Federal y también cuando me han invitado a las escuelas judiciales estatales, siempre la pregunta es, bueno, ¿y cómo resolvemos el caso circunstancial, el caso particular? ¿Cómo aprendemos eso? Y de hecho les diría que esa es una gran pregunta. ¿Cómo le enseñan a alguien a resolver un problema en lo práctico, en lo concreto? ¿Cómo aplico críticamente? ¿Cómo aplico un pensamiento crítico para resolver un caso particular? ¿Qué debo de tomar en cuenta en las valoraciones? Y bueno, y aquí voy a hacer una analogía, ¿no? Como dicen mutatis mutandi. Pero antes de irme a esta analogía, pregunto, ¿hay algún comentario que quieran hacer hasta este punto? ¿Hay algo que no quede claro de todo lo que se ha expuesto? Sé que es un poco abstracto y teórico lo que he hecho, pero es la parte teórica del pensamiento crítico. Es la parte del pensamiento crítico o de dónde viene el pensamiento crítico aplicado al campo del derecho, ¿no? Y al campo jurisdiccional. Pero ahorita voy a explicar esto. No sé si alguien quiere comentar algo hasta este punto, ¿no? Eh, Sé que además no están acostumbrados a esto porque cuando se nos hablan de Kelsen y nos hablan de la teoría pura, pues nos hablan del escalonamiento y de cómo se subordina una norma a otra. Pero todo esto que estoy explicando, en la última parte de la teoría pura, Kelsen habla sobre una teoría de la interpretación. Y entre la teoría de la interpretación y todo lo que va viendo sobre la terminología que va empleando, habla sobre sí, están las normas, pero en la teoría de la interpretación hay que saber cómo se coordinan esas normas superiores con las inferiores para aplicarlos al caso concreto. Y en la última parte de su teoría de la interpretación precisamente aborda el que la interpretación para los casos particulares no es estándar y es única, sino que puede haber varias posibilidades de interpretación de una norma para un caso particular. Y eso depende, él utiliza la expresión weberiana de una función jurídico-política. Es una función jurídico-política. Déjenme eh, compartir con ustedes esta, esta parte de la teoría pura, que creo que puede ser muy ilustrativa. Eh, Nada más para recordarla, ¿no? Si ya la vieron ustedes o si ya se las mostré en alguna otra ocasión, quiero mostrarles de qué va esto precisamente. Fíjense, aquí está. Este es el último párrafo de la teoría pura del derecho. El subrayado es mío, ¿eh?
La interpretación jurídico-científica, es decir, la parte científica del derecho, la que es la normatividad enunciada, no puede sino exponer los significados posibles de una norma jurídica. Es decir, la norma jurídica, ahí está, pero tiene una variedad de significados posibles. Como conocimiento de su objeto, no puede adoptar ninguna decisión entre las posibilidades expuestas. Es decir, el científico no puede decir, esta es la única interpretación que hay, sino que se lo deja al órgano jurídico competente. Es decir, la función de la aplicación del sentido de la norma tiene que ser la que el operador jurisdiccional determine para el caso particular. Y luego agrega un par de cosas. El abogado que en interés de su parte solo invoca ante el tribunal una de las varias interpretaciones posibles de la norma jurídica aplicable al caso, o el escritor en que en su comentario caracteriza a una determinada interpretación entre varias posibles como la única correcta, es decir, el que va ante el juez y le dice, es que esta ley hay que interpretarla así, es el sentido correcto. Y el otro, el autor que diga, no, el sentido correcto es este, dice Kelsen, no cumplen una función jurídico, no cumplen una función científico-jurídica, porque la función científico-jurídica es variable, sino una función jurídico-política. No es una función neder, sino es una función erec. Es una valoración que hago en razón de la circunstancia particular. Con base en mi experiencia acumulada, he decidido que esto sea de esta manera. ¿Por qué? Porque en el neder no tengo más que la enunciación de la norma y que en abstracto podría tener una valoración específica. Pero para el caso particular, tal vez excedo o tal vez me quedo corto. Tengo que hacer una valoración jurídico-política. Y solamente la interpretación científico-jurídica tiene que evitar con el mayor cuidado la ficción de que una norma jurídica siempre admite solo un sentido, como el sentido correcto. Eso es una ficción de la que se sirve la jurisprudencia tradicional para mantener el ideal de seguridad jurídica. Como verán ustedes, Kelsen tiene una estructuración jerárquica, pero la aplicación de la norma al caso particular tiene que ver con los elementos de valoración subjetiva e imputación para que se aplique al caso particular y se mida en el caso particular. Eso es pensamiento crítico. Es decir, hay en Kelsen pensamiento crítico, hay en los autores del ritmo jurídico norteamericano pensamiento crítico, hay en la escolástica pensamiento crítico. Medir las circunstancias y el contexto. Entonces, hasta aquí la base teórica del pensamiento crítico en el caso particular y en el mundo jurisdiccional. Ahora bien, si no hay comentarios o no hay dudas, espero que no las haya. No, espero haber sido muy claro en todo lo que he hecho toda esta mañana. Espero he ido un poquito despacio, pero creo que he sido muy preciso, ¿no? Sobre todo les estoy dando las fuentes para que las busquen ustedes si les interesan estos temas. Porque ahí creo que también se rompen muchos mitos, ¿no? No solamente la aplicación de la norma así a rajatabla y no, es que la ley dice esto, la ley es la ley, ¿no? No, la ley tiene que ajustarse. Es como el medicamento, la ley es un medicamento. ¿Cuánto tomo de tal medicamento? ¿Cuántos miligramos? ¿Cuánta dosis debo de tomar? Depende del peso, de la edad, de la enfermedad que uno tiene. Esto es lo que hay que medir. Eso es lo que hay que imputar, ¿no? Ahora bien,
Ya una vez que se hace esto, ustedes van a entender por qué son tan famosas las escuelas en Estados Unidos o algunas en Alemania. Porque algunas de ellas siguen esto que en algún momento, a mí me gusta mucho platicar sobre esto, que es la aplicación del método del caso. Y aquí les estoy pasando una imagen de un señor que tal vez nadie conoce, que se llama Chris Christensen, que es uno de los más importantes teóricos del método del caso. Y me gusta mucho esta frase de él, porque dice, la enseñanza del método del caso es el arte de manejar la incertidumbre, lo que no está siempre presente. Y cuando hablamos de la incertidumbre es precisamente esas circunstancias particulares a las que tenemos que enfrentarnos. Estas circunstancias particulares a las que hay que enfrentarnos. Entonces, básicamente, les diría, ¿qué es enfrentarse? ¿Qué es enfrentarse a una circunstancia no prevista? Les voy a pasar un pequeño fragmento de una película que se llama Apolo 13, en la que ustedes han de saber, me decía un amigo mío que trabajaba en Aeroméxico, me dice, cuando un avión despega de tierra, el rango de errores que hay en su sistema es de cero. Cero. Me dice, nosotros no dejamos que un avión despegue si hay alguna duda de alguna falla dentro del sistema. Si dentro de la computadora que me marca el aparato, el equipo está listo para despegar, despega. Pero si de pronto hay una duda de algún cable, algún error de turbina, el avión se queda en tierra y no despega. Ahora imagínense ustedes, cuando la NASA envió a sus misiones, cuando envía sus misiones al espacio, la posibilidad de errores son de -0. No pueden ni siquiera equivocarse porque tienen ustedes unas vidas humanas en el espacio. Y un poco lo que cuenta la historia de Apolo 13, que fue un hecho real, es lo que les quiero mostrar a continuación. Y para hablar un poco sobre cómo resolver asuntos en la práctica y en la contingencia, empleando el pensamiento crítico. Se está presentando una complicación con el dióxido de carbono. Tenemos un problema con el filtro. Hay 5 filtros en el bote diseñados para 2 sujetos durante un día y medio. Le dije al doctor que iba a llegar mucho después de 15 no podrán tomar decisiones en las mañanas. Es el inicio de un daño cerebral. Son muchos que llenan módulos de los cartuchos se van a dar módulos. Díganme que esto no es sobre el gobierno. Algo que ni remotamente se había considerado. Los niveles de dióxido de carbono serán no. Se sugiere, caballeros, que busquen la forma de colocar un cuadrado dentro de un círculo. De inmediato. Muy bien, pongan atención. El personal de allá arriba nos envió este crucigrama y tenemos que solucionarlo. Debemos buscar la forma para que esto pueda entrar por el orificio de esto, utilizando exclusivamente eso. Vamos a organizarlo. Construyamos. Será mejor que vayan preparando suficiente café. Eso es tratar de resolver un problema en un caso concreto que no está previsto. Y yo les preguntaría, en el mundo jurídico, ¿cuántos casos de estos no hay? De hecho, creo que hay más casos de estos porque cada caso tiene sus propias particularidades y sus circunstancias. ¿Qué más quisiéramos que todo fuera tan exacto? Que todas los fraudes electorales fueran exactamente iguales, que todas las violaciones a la normativa jurisdiccional, a la normativa, fueran exactamente iguales, sería facilísimo aplicarlos. Pero cada caso tiene sus propias circunstancias y su propio contexto y sus propias particularidades. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos aquí es, ¿cómo aprender a resolver eso?
De hecho, esto que ustedes vieron aquí es una característica que tienen las personas que son contratadas en la NASA o que solían ser contratadas en la NASA y en algunas universidades. Uno no le dan trabajo a una persona porque tenga tantos grados, ni haya estudiado en tal parte u otra, ¿no? Sino que les ponen ese tipo de ejercicios. Les dicen, a ver, tienes que hacer que esto entre en esto, pero con estas cosas que hay aquí. Por ejemplo, les ponían pelotas de ping pong en unos vasos donde había 2 metros de, de profundidad. O sea, meter la mano y sacar la pelota de ping pong no era una forma. Tenían, por ejemplo, gomas de mascar, tenían cuerdas, había quien masticaba el chicle, ponía el hilo y trataban de pegar la bolita para que saliera. Pero pues imagínense sacar 3, 4 pelotitas de ping pong de un vaso en el fondo, pues hubiera sido muy complicado. Es como ir a pescar, ¿no? Y había que solucionar de una manera más rápida. Eh, Había alambres, había muchas cosas. Pero y también había agua. Entonces, a algunos se les ocurrió que vertiendo el agua en el vaso, pues se elevaba la pelota, ¿no? Y efectivamente sacaban la pelota, metían el agua y salía. Era una respuesta muy buena. No es que fuera la respuesta correcta, pero era una respuesta muy buena, muy rápida y muy ágil. Y contrataban a esa gente, aunque no viniera de una buena universidad, aunque no tuviera posgrados. ¿Por qué? Porque tiene una inteligencia práctica, crítica, para resolver problemas prácticos. Eso es lo que valoraba la NASA, ¿no? Con base en esto, déjenme mostrarles modelos, un modelo, bueno, es el mismo modelo, pero evolucionado. Hay un modelo que desarrolló el ejército de los Estados Unidos, que es el modelo BUCA. Déjenme mostrarles el modelo BUCA. Y un poco hacia dónde va el modelo BUCA. Miren, el modelo BUCA se llama BUCA porque es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Se observan cambios sistémicos y de comportamiento. El sistema BUCA es este. Son sistemas, el ejército de los Estados Unidos trató de precisar alguna metodología para resolver problemas prácticos. El sistema BUCA es un sistema que desarrolló el gobierno de Estados Unidos. Con el paso del tiempo, hubo un personaje que se llamó Dave Snowden. Este es Dave Snowden, que trabajó para la IBM. Y el modelo BUCA, ahorita van a ver, voy a explicar el modelo BUCA, pero primero voy a explicar el modelo de Dave Snowden, que es un modelo posterior, que además es mucho, mucho más práctico en ese sentido y mejoró el sistema BUCA de los Estados Unidos. Ahorita lo van a ver. El modelo se llama sense making, como darle sentido a algo. ¿Cómo extraer sentido al mundo para poder actuar en él? Fíjense cuál es la idea. El pensamiento crítico norteamericano, pragmático, lo que dice es cómo en una situación tengo que sacar el sentido para poder operar. ¿Cómo saber lo suficiente para poder actuar en el mundo contingente práctico? Y fíjense ustedes, vamos a ver. Snowden desarrolla una cosa que se llama el marco cinefin. La palabra cinefin es una palabra galesa que significa hábitat. Y él la dibujó una cosa así como esta, ¿no? Dice, así es la realidad, no es exacta, es algo más bien que no está cuadriculada, no tiene bordes, más bien es dinámica, es algo que está moviendo. Este modelo, este marco cinefin lo inventa o lo desarrolla en 1999. El modelo BUCA es un poco anterior, pero van a ver ustedes por qué Dave Snowden parece que lo mejora. Este señor trabajaba en IBM, en Global Services, y genera este dispositivo de creación de sentido. ¿En qué consiste? Fíjense ustedes.
Perdón. Dice, en el mundo contingente, en el mundo de las cosas que van ocurriendo, hay cosas que tienen un poco más de orden y hay otras que no tienen tanto orden. La vida es así, ¿no? Hay cosas que parece que se pueden ordenar y hay cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, él dice, voy a ir contra manecillas del reloj, pero él va generando este modelo. Dice, hay cosas que se resuelven de una manera muy obvia o simple. Y diríamos que es como la mejor situación en la que algo puede tener orden. Por ejemplo, hay que resolver un asunto. Si yo tuviera la ley, pues aplico la ley tal cual, ¿no? O tengo alguna mejor práctica para realizar algunas cosas, la realizo y con eso soluciono el problema. Es algo que es obvio y fue simple, le doy el sentido, veo en qué categoría está y entonces respondo, ¿no? Tengo una situación, le doy el sentido, esto corresponde a estas categorías y lo aplico y respondo. Diríamos que aquí conozco lo que conozco, ¿no? Esto es en cuanto a obvio y simple. Ahora, dice, puede haber situaciones complicadas, en la que tal vez yo no tengo la respuesta, pero alguien más sí. Puedo ir a preguntarle a un experto, ¿no? Por ejemplo, esto que vimos hace rato del Apolo 13. Yo no sé cómo hacer esto, pero a lo mejor tú sí sabes. Bueno, el caso del Apolo 13, la situación es un poco más difícil porque esa respuesta no se tenía, había que inventar esa respuesta. Pero si ya había tenido alguna experiencia acumulada, algo que en el pasado funcionaba, puedo darle sentido analizando la situación y darme cuenta que hay respuestas análogas anteriores, precedentes o jurisprudencias que me dicen, esto alguien lo resolvió de esta otra manera y puedo aplicarlo. Esto es lo que él llama knowns unknowns, es decir, puedo conocer lo que no estoy conociendo porque alguien más ya lo conoció. Esas serían prácticas de expertos. Ahora bien, puedo encontrarme en una situación compleja, no complicada, compleja, donde no sé y no puedo conocer lo que no sé. O bueno, no conozco lo que no sé, pero puedo tratar de resolverlo. Y entonces es cuando hay que probar. Aquí está mucho el ejemplo del Apolo 13. Voy a probar cómo resolver este asunto, cómo esto cuadrado tiene que entrar en esto circular o esto circular tiene que entrar en este cuadrado. Y es darle sentido para responder y dar una solución emergente, algo que no es estandarizado, que no se conocía de una manera previa, pero puedo conocer o puedo tratar de responderlo, puedo ensayar. Ahorita voy a aplicar el caso de derecho. Y luego podremos tener alguna circunstancia caótica o desconocida donde tengo que actuar de alguna manera y dar sentido y responder. Pero a veces tengo que pensar en una práctica novedosa para estar operando en una circunstancia que no conozco. Ahora sí que estoy no solamente en desconocer lo que desconocido, sino no puedo conocer nada de momento, pero tengo que actuar para ver cómo sobrevivir. En un término más fácil, mientras no sepa qué pasa y tengo una invasión zombie, o alguien le esté dando un ataque en la calle y está mordiendo a la gente y está volviéndose zombie, ¿no? No sé ni por qué se están volviendo zombies, no sé qué pasa, veo cómo se comportan, pero pues lo que hay que hacer es actuar para poder sobrevivir, ¿no? Como verán, Snowden distingue lo que es el orden del desorden y más o menos qué tipo de soluciones podemos ir dando. En mi opinión, trasladando este ejemplo a un campo jurídico, cuando Hart habla de los casos fáciles, habla de alguna manera de lo que la ley dice. La ley ya me da una respuesta posible. Si estás en tal circunstancia,
pues aplicar la ley tal cual, ¿no? Ese sería un positivismo hartiano tal cual, literal. Ahora, eso sería una solución clara y simple. Ahora, si de pronto tengo una solución que la ley no contempla, lo que sería un caso difícil, pues puedo, de algún modo, echar mano de las jurisprudencias, de los precedentes, puedo buscar algo en el derecho que se haya resuelto en alguna instancia superior, ¿no? En una instancia superior. Puedo ir al seminario judicial, puedo ir a los precedentes, puedo ir a las resoluciones de la sala superior o de las salas regionales para buscar algunas soluciones posibles. Ahora, si no tengo soluciones posibles, si la ley no marca algo y no tengo soluciones posibles, tengo que buscar una solución emergente. Tengo que buscar tal vez precedentes o casos clínicos que se hayan analizado en abstracto, ¿no? O hay un precedente y en alguna manera se parece, pero en otra no. Entonces podría por analogía ver qué me pudiera servir, pero tengo que probarlo. Tengo que probarlo. Esto es lo que pasa con el Apolo 13. No sé cómo, pero tengo que ensayar y probar una solución, pero con lo que ya sé. Pero obviamente no hay un precedente, o no hay, perdón, no hay una jurisprudencia, una tesis que lo resuelva literalmente. Puedo tener un precedente que se parezca, pero no es exacto, o hay tesis que se parezcan, pero no son exactas. Entonces tengo que probar, y ahí es donde nacen nuevas jurisprudencias, nuevas resoluciones, que son muy innovadoras. Y bueno, ante el caso de lo caótico o desconocido, en el mundo jurídico pues tenemos que proceder tal vez de esa misma manera, ¿no? Ahora bien, el modelo BUCA, si ustedes se dan cuenta, Snowden lo divide en claro y simple, complicado, complejo y caótico, ¿no? Contra manecillas de reloj. Entonces, cuando hablamos del método del caso, yo puedo poner casos fáciles, puedo poner casos complicados, puedo poner casos complejos o casos desconocidos. Ahora bien, el modelo BUCA del gobierno del ejército de los Estados Unidos habla sobre situaciones volátiles, inciertas, complejas y ambiguas. Este modelo es anterior, pero quiero mostrarles cómo lo expresa. Yo tengo un modelo de incertidumbre, donde tengo que adecuarme a casos particulares. Yo sé lo que estoy viviendo y por qué, pero no sé ni cómo ni cuándo va a acabar. Tengo una situación, entiendo que estoy viviendo y sé por qué la estoy viviendo, pero no sé cuándo va a acabar, ni cómo es que vaya a acabar. Ahí hay falta de predictibilidad, perspectiva de sorpresa y sentido de conciencia y comprensión de los eventos. Siguiendo contrarreloj, aquí tenemos volatilidad, adaptación de procesos. Sé qué pasa y por qué. Sé que terminará, pero no sé cuándo. La naturaleza y dinámicas del cambio se van dando. La naturaleza y velocidad de las fuerzas se van dando. Y se pueden ir dando catalizadores de modificación. Una cosa es la incertidumbre y otra cosa es la volatilidad. En la incertidumbre sé que hay algo y va a acabar, y sé que acabará, pero no sé ni cómo ni cuándo. En la volatilidad son cosas que están en procesos, están pasando y sabemos que están pasando y por qué pueden ser que está pasando. Y sabemos que van a terminar, pero no sabemos cuándo van a terminar. Porque la naturaleza es dinámica, la naturaleza de la velocidad de las fuerzas está ocurriendo. Por ejemplo, en la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, hay una invasión extraterrestre, ¿no? Y de algún modo, pues las cosas ocurrieron y están pasando, ¿no? Yo no sabía con por qué está pasando, sé que está pasando y sé que va a terminar, pero sé que hay unos extraterrestres y que están ahí,
Pero bueno, así como llegaron, a lo mejor se tendrían que ir, ¿no? Lo interesante es que en el caso del libro o de la película, los seres humanos están peleando, pero ocurre algo que no sabíamos que podía ocurrir, que los extraterrestres empiezan a tomar de nuestra agua y respirar de nuestro aire. Y se encuentran con virus que no conocían y bacterias que no conocían. Y las bacterias y los virus los empiezan a matar. Y ellos no conocen la cura en sus organismos compatibles para acabar con esas bacterias y sus virus. Y sus anticuerpos no lo soportan. Entonces hay una volatilidad que ocurre y que resuelve, pero no sabíamos cómo iba a ocurrir, pero ocurrió, ¿no? La incertidumbre es un poco más complicada porque no sabemos cuándo puede ocurrir. Sabemos que hay una pandemia. ¿Cuándo va a acabar? Pues tenemos la incertidumbre. Sabemos que en algún momento habrá inmunidad de rebaño, sabemos que en algún momento estaremos más fuertes que antes, pero eso es una incertidumbre. Sabemos que va a acabar, pero no sabemos ni cómo ni cuándo. No sabemos si es porque ya hagamos defensas o porque estas vacunas que tenemos, que no nos generan defensas, pero de algún modo son camuflajes. Es un camuflaje la vacuna que tenemos. No es una defensa, es un camuflaje. El virus o la bacteria no daña. En la volatilidad, pues estamos en otras circunstancias. Pero en el modelo BUCA, la complejidad dice, no estoy seguro de lo que pasa, ni por qué, ni sé, ni cuándo, ni cómo terminará. Multiplicidad de fuerzas que no entiendo cómo se conectan con claridad, una mezcla de asuntos, ruptura de causa-efecto, y hay una confusión que rodea la organización, ¿no? En la complejidad, pues parecería que está ocurriendo como con lo que pasa en el Apolo 13. Y tengo una situación en la que no sé cómo va a ocurrir, cómo va a resolverse. Y en la ambigüedad dice, no hay relación causal y precedente. Bueno, aquí en la complejidad sí tengo causa y efecto, pero se rompe la causa y el efecto. Entonces tengo que ver cómo arreglo esa causa y efecto. Ver cómo este cuadrado entra en este círculo. Eso sería como la causa-efecto del círculo con el círculo y el cuadrado con el cuadrado funciona muy bien. Pero cuando se rompe la causa y el efecto, tengo que ver cómo el cuadrado entra en el círculo o el círculo en el cuadrado. En el caso de la ambigüedad, no tenemos esta característica. No hay relación causal o precedente que permita entender la situación. No encontramos la causa y el efecto y no sabemos cómo podríamos operar. Y entonces tendríamos que echar mano de lo que se nos pudiera ocurrir. Hay que buscar situaciones como cuando Sandra Bullock está en la película Gravity, Gravedad, en una nave espacial con un monstruo que no sabe cómo funciona, no sabe de dónde, sabe que lo trajeron de Marte, pero no sabe qué va a pasar. Es algo que está fuera de nuestro control. No tenemos control de eso. Entonces es bastante peligroso traer un ser que no sabemos cómo funciona a la realidad. Y Sandra Bullock tiene que ver cómo responde de una manera lógica a eso. A veces con una situación ilógica. Hay otra película que se llama Vida extraterrestre, de un monstruo que no saben cómo funciona, y hay quien piensa que puede alejar al monstruo al espacio exterior y que alguien más se quede con ese problema, o él regresar a la Tierra. Pero hay un error en las máquinas, donde él va a dar el espacio exterior, a quién sabe dónde, y el monstruo llega a la Tierra y opera de otra forma, ¿no? En Gravity, Sandra Bullock está en unas circunstancias en las que no sabe cómo resolver las cosas y se la decide jugar con haciendo algo que no está previsto y no es lógico. Y esas son las situaciones donde luego tenemos héroes. En todos estos casos, este modelo BUCA, la gran lección es que podemos controlar en ciertas cosas. Podemos tratar de resolver cuando hay algunos antecedentes. Podemos intentar cosas nuevas cuando los tenemos.
Pero el pensamiento crítico se mueve en esos cuadrantes. El pensamiento crítico, incluso en la ambigüedad o en la incertidumbre total, intenta hacer cosas. Pero ese intento, como ven, no responde a un ordenamiento necesariamente lógico o racional. Siempre tiene un parámetro, pero la parte crítica es intentar probar o hacer algo para tratar de resolver el problema. Y en un proceso de alimentación y retroalimentación siempre. Hay cosas más ordenadas. Lo que la ley dice, lo que los precedentes dicen, la jurisprudencia, las resoluciones anteriores. En otros casos, no. Tenemos que echar mano y ensayar respuestas. Pero hay que hacerlo de manera crítica. Un poco viendo cómo en el margen se movían esas cosas. Pero si ya no tengo el margen, tratar de probar cosas en un margen que no tengo de control. En el margen de lo controlable. O bien, ensayar cosas que son posibles, tal vez poco probables, pero sí posibles en el margen de lo probado. O tal vez en una condición de alta abstractividad, como principios generales, que en la circunstancia particular podrían intentarse con sus particularidades para poder resolver situaciones concretas. Esto es lo que he querido explicar hoy. Ahora, en los pocos minutos que me quedan, ¿qué les quiero decir? Los elementos que llamamos pensamiento crítico, sana crítica y experiencia acumulada o principios de la experiencia. Lo que estamos haciendo, esta terminología un poquito más vieja y europea, el pensamiento crítico se vincula mucho con la sana crítica. La sana crítica es una valoración de ideas. Y cuando hablamos de sano es que no esté sesgado por alguna intención o una mala intención. Una sana crítica es observar algo de una manera en la que no haya sesgos de mala intencionalidad. Una valoración con sana crítica, una valoración de testigos con sana crítica, es que se haga un juicio sin malas intenciones. Y cuando utilizamos la palabra crítica, etimológicamente la palabra crítica viene de criba. Crisis en griego. Crítica viene de crisis en griego, pero también de ahí viene la palabra criba. Criba es una coladera que separa la basura de lo que es valioso, o del agua, por ejemplo. Cada vez que pasamos algo por una coladera, lo sucio se queda en la coladera y separa lo que sí es lo que queremos de otra cosa que estamos colando o haciendo la criba. Entonces, un pensamiento crítico es algo que separa lo que es valioso en la situación concreta de lo que no lo es, lo que debe ser pertinente de lo que no lo es, de lo que hay que tomar en cuenta para el caso particular y de lo que no lo es. Entonces, en una sana crítica, la sana crítica se refiere a que lo que estamos distinguiendo de uno y otro no esté sesgado por alguna mala intención o por alguna intención indebida. Que yo pueda distinguir que algo se cometió imprudencialmente, que algo se cometió dentro del margen de la ley, a que lo hayan hecho con una mala intención, pues son dos cosas, hay que cribar eso, hay que hacer crítica de eso. Y una sana crítica es precisamente que no esté manoseada, que no esté viciada. Y esto es importante. El pensamiento crítico jurisdiccional no tendría que estar sesgado ni viciado.
Y tiene que moverse en esos cuadrantes del cinefin de Snowden de una manera no viciada para poder responder a esas circunstancias en particular. Y cuando hablamos de los principios de la experiencia o de la experiencia acumulada, es precisamente en la línea del modelo cinefin lo que sé, lo que dice la ley, lo que no sé, pero puedo encontrar alguna jurisprudencia, o lo que no conozco, pero puede haber algunos precedentes que por analogía me pueden ayudar a resolver el asunto. O de plano, con la experiencia que tengo, cuando no responde a causas y efectos y algo muy lógico, ahora sí como lo que llamaban sentido común, ¿no? Thomas Reed, el sentido común es tratar de ensayar y probar algo, actuar, aunque no tenga con claridad cuál es el resultado que podría tener. Pero siempre en la medida de lo posible, con la sana crítica y con estos principios de experiencia. Como verán ustedes, el pensamiento crítico no es algo que se aprenda en manual. El pensamiento crítico es algo que se va adquiriendo por la experiencia de lo que está en el orden y en el desorden. Y el pensamiento crítico jurisdiccional es producto de eso. Los que más tienen experiencia jurisdiccional son los que empezaron de actuarios, de secretarios y secretarios, los que van resolviendo asuntos. En el caso de los postulantes, de las abogadas y los abogados, pues son los que van llevando asuntos. Los van ganando y van viendo dónde pierden, pero van aprendiendo dónde fallaron y dónde no. Y eso va generando un bagaje de experiencia acumulada que nos va permitiendo resolver cosas en la vida y en el mundo mismo. Es así como se forma el pensamiento crítico y como vamos resolviendo problemas por la vida. Querer escribir un manual sobre eso, pues es como querer petrificar escenas del pasado. ¿Puede servir de algo? Pues sí, tal vez como una forma contemplativa, pero pensar que la realidad absolutamente se mueve bajo esos modelos teóricos es querer petrificar lo contingente y en todo caso más bien hay que tener como lo precedente, ¿no? Esto es ya un poco más mi opinión. Hay quien piensa que una buena teoría hay una buena práctica, pero con el paso del tiempo parece que la práctica supera muchas veces la teoría. Hasta aquí mi exposición del día de hoy. Ahora dejo los micrófonos a sus comentarios, a sus opiniones, a lo que quieran ustedes agregar, o bien a lo que quieran criticar y o lo que quieran ustedes preguntar. ¿Comentarios, dudas? No. Juan Adolfo levantó la mano. Adelante, Juan Adolfo, te escuchamos. Gracias, doctor. Buenos días a todas, a todos. Pues, la verdad, dudas no, ninguna. Simplemente mencionar que me pareció muy acertado todo este recorrido que nos dio para poder llegar al pensamiento crítico jurisdiccional. La verdad, muy ilustrativo, interesante. Y nuevamente vemos, ¿no? Cómo de otras áreas, de otras materias se exportan, se toman estos ejemplos, ¿no? De pensamiento crítico y que son, me parece, necesarios y que abonan a poder ir explorando o encauzando, en el caso jurisdiccional, pues diferentes parámetros para la cuestión de las resoluciones. Nuevamente, creo que se confirma pues, que el asunto del derecho es algo que también va cambiando de acuerdo al contexto social. Entonces, muy interesante, tomo nota, le tomé foto ahí a algunas láminas que nos puso para poder investigar más al respecto.
Y pues le digo que más que duda nos deja inquietudes para poder explorar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Adolfo. Pues un poco eso también, ¿no? Qué bueno que yo creo que uno tiene una ganancia cuando ya le siembra uno una duda y al rato uno va a googlear y va a buscar o va a ver bibliografía. Y luego puede encontrar uno un océano muy interesante de muchas cosas. Un poco lo que te pasó a ti fue lo que me pasó a mí cuando empecé a ver yo estos modelos. Dije, claro, pues es que esto puede ayudar de una manera mucho más práctica. A mí me parece que es muy ilustrativo todo esto, porque además ayuda a aterrizar en una manera muy, como dices tú, muy ilustrativa, más que hablar en abstracto sobre qué es la sana crítica, el pensamiento abstracto, la teoría. Siempre hay gente que lo ha intentado pensar de otras formas, y me parece que estos modelos son interesantes y aplicados al derecho. Por eso me atreví a dar esto el día de hoy. Acá variar un poco, me atreví a variar en vez de regurgitar lo que se dice en manuales y libros que pues ya lo sabemos, ¿no? La cosa es intentar cosas nuevas que puedan aportar algo en esta forma. Muy bien, muchas gracias por el comentario, Yareli. ¿Alguna otra cosa? Antonio Ortiz, Norma Elena, ¿no? Hola, ¿Cómo estás, no, Antonio? bien, gracias. También me ha gustado mucho el recorrido que hemos visto. Y yo soy ingeniero de origen, entonces me recuerda un poco lo que veía en mis clases de ingeniería acerca de reglas heurísticas para el diseño de sistemas químicos. Entonces, basarte en la experiencia. Si tienes un proceso que requiere enfriamiento y otro que requiere calentamiento, prefiere el que requiere calentamiento, que es más barato a la larga, etcétera. Ese tipo de reglas que te da el conocer y la experiencia de otros que ya lo han aplicado. Gracias, eso es cuanto. Muchas gracias, Antonio. Fíjate que Karl Menger, este fundador de la Escuela Austríaca de Economía, en sus libros comienza a decir una cosa muy parecida, a lo mejor te hace sentido, dice, en química, pues sabemos que hay ciertas fórmulas, pero no ocurre exactamente siempre de la misma manera, ¿no? Siempre ocurre con sus variaciones, ¿no? El calentamiento a los 100 grados, pues no burbujea siempre igual el agua, ni cada caso es particular, ¿no? La forma en que las sustancias se van combinando, digo, los elementos se combinan para generar sustancias, pues tampoco es exacta, ¿no? Sí van ocurriendo, pero no siempre de la misma manera, ¿no? Porque el mundo no está cuadriculado y el mundo no es exacto. Pero eso es bien interesante y son cosas que uno tendría que aprender para el mundo jurídico, que incluso en lo que son las ciencias exactas, las cosas exactas no ocurren tan exactamente como en la teoría de las ciencias exactas. Así es. Bueno, pues me quedan escasos 6 minutos. ¿Alguien más quiere comentar algo? Adelante, Norma. Muchas gracias, doctor. Pues evidentemente, nuevamente reitero y reafirmo, ¿no? El conocimiento que nos transmitió sumamente relevante y de suma relevancia, y suscribo la parte de la relación que tiene la economía con toda nuestra existencia, es decir, este valor que yo diría sui generis, ¿no? Que se le impone a la necesidad, ¿no? Ya lo decía Maslow por allá, hace muchos años también, y la parte de el consumo, es decir, qué tanto yo respiro y es el precio que tendrá o la valía que tendrá el aire, ¿no? Por decirlo de una manera romántica, pues es lo mismo, ¿no? El tema es cuánto vale para el consumo, para el hábitus, ¿no? Y en ese mismo tenor, bueno, pues se estará estableciendo su valor capital, ¿no? Entonces, y así también creo que pasa con la justicia, ¿no? Qué tan trascendente es o relevante es atender una situación, bueno, se generarán otros mecanismos, ¿no? Que impactarán también en un proceso hasta económico, ¿no? Así se han rescatado, se han adquirido los derechos humanos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Norma. Muchas gracias por el comentario. Muy interesante. Araceli también levantó la mano. A ver, adelante, Araceli. Te escuchamos. ¿Cómo está, doctor? Compañeros, compañeras, buenos días. Pienso, doctor, en la parte, bueno, primero agradecerle por esta clase de pronto compleja, pero muy interesante. Cuando señala usted que la parte crítica es intentar probar o hacer algo para tratar de resolver un problema,
Y de pronto no puedo dejar de pensar en una situación, en un caso complejo que estamos viviendo en el ámbito electoral, y es el hecho de que hay por ahí una resolución de la Sala Superior donde señaló que, bueno, primero hay en relación con la administración directa de los recursos de las comunidades indígenas, cuando la primer comunidad indígena, ya por el 2015, solicita al Tribunal Electoral el que se pronunciara sobre su derecho de administrar directamente sus recursos, pues fue todo un tema porque el tribunal tuvo que generar un criterio para decir, bueno, es que, pues sí, vamos a darle entrada, o sea, sí, vamos a permitir, se hizo todo un estudio para encuadrar la administración de los recursos en la materia electoral. Y entonces se abrió una instancia, un cauce jurídico, una posibilidad para las comunidades indígenas para que pudieran solicitar su transferencia de recursos. Y en el 2019 la Sala Superior emite una resolución donde dice, la transferencia de recursos no es materia electoral, es materia hacendaria, ¿no? Y ahora pueden recurrir a la sala indígena. Y eso lo dijo en relación con un caso de Oaxaca. Pero resulta que en Michoacán, en Guerrero, en un montón de estados donde tenemos comunidades indígenas, pues no hay una sala indígena. Y las personas, las comunidades indígenas se han ido al amparo, se han ido a los tribunales administrativos y siempre se les niega, se les dice, no, aquí no es tu competencia, aquí no es tu instancia. Ni el tribunal administrativo, ni el juicio, ni el juzgado de distrito, aquí no es tu instancia. Y llegan al juzgado, al tribunal electoral, y el tribunal electoral les dice, no, es que aquí tampoco es tu instancia, porque pues la Sala Superior dijo que la transferencia de recursos no es materia electoral. Y esto generó un problema social importante, al grado de que cuando las comunidades indígenas de pronto, al haber avanzado de pronto en sus derechos y luego comienzan a tener un retroceso, pues se dieron una serie de causas donde ya no permitieron la instalación de casillas, comenzaron una serie de complejidades. Y aquí lo complejo o lo extraño es cuando nosotros analizábamos en el Instituto Electoral, a ver, nosotros le vamos a entrar, nos están pidiendo hacer una consulta para la transferencia de recursos, y la consulta es atribución del Instituto Electoral, por la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana y por el propio Código Electoral. Pero es sobre transferencia de recursos. Entonces, pues la sala ya ha dicho que que el instituto no puede entrar, o sea, la materia electoral no puede entrar a tema de transferencia de recursos, pero también no entrarle es negarles el derecho a la consulta, ¿no? Y entonces comenzábamos a reflexionar y decíamos, bueno, ¿y qué tal que la consulta fuera para la construcción de un puente? La construcción de un puente evidentemente no tiene que ver con materia electoral. Al final, la atribución del Instituto Electoral es la consulta. Y nosotros, había además se creó una reforma en la ley donde se regula la realización de la consulta y decidimos entrarle a la consulta para la transferencia de recursos, a pesar pues de este criterio que ya existía. Y se han ido, yo creo que unas 7 impugnaciones a consultas o a resoluciones del Instituto Electoral de Michoacán, que se van al tribunal y se han ido a la sala regional, y la respuesta es, aquí no es, nosotros no somos competentes. O sea, hazle como quieras, vete a donde quieras, aquí no somos competentes. Te niego el derecho a la justicia, el derecho más básico, que es el derecho a la justicia. Entonces, de pronto, hoy, las resoluciones del Instituto Electoral de Michoacán que se emiten, pues no hay una instancia donde se puedan impugnar. Y me parece que ahí hay una falta de reflexión o tal vez de pensamiento crítico, dígame usted, porque no es la transferencia de recursos, es el derecho a la consulta, o hasta dónde podrían los tribunales abrir su interpretación o abrir un poco su mente o ser menos positivistas y decir, caray, estamos negando un derecho. Ni las instancias de amparo, ni las instancias administrativas, ni los tribunales electorales, todos les estamos cerrando la puerta desde hace 2, 3 años que las comunidades indígenas no tienen una instancia, están enojadas, queman carros, o sea, hay un problema social, y los tribunales no han intentado por lo menos sentarse y decir, oye,
vamos a resolver esto, o sea, vamos a darles una instancia, vamos a crear, que el Congreso del Estado dijera, bueno, vamos a crear una sala indígena. Y es una situación es un problema que me parece que se refleja en lo social bastante fuerte, bastante delicado, es un tema de violación de derechos y que ahí está y que no se ha tomado ni siquiera a través de la búsqueda de una interpretación distinta o de un intento, de un esfuerzo de alguna manera de ampliar la interpretación que permita resolver esa situación compleja. No sé si estoy como dentro de, si mi comentario va con esta clase, pero me parece que es un tema complejo y me parece que es, pues, lamentable que pueda estar en nuestras manos alguna forma de reflexión para resolver esto, pero no hacemos nada, ¿no? Muchas gracias por tu comentario, Araceli. Mira, yo creo que precisamente de lo que está careciendo el instituto en ese sentido y todas las instancias que están rebotando estos temas, les falta una formulación crítica y están evadiendo su responsabilidad. Es una forma muy fácil de hacerlo porque no te aventuras a resolver un problema. Fíjate que se nos ha olvidado algo que pensamos que es solamente meramente civil. No puede una autoridad excusarse por ignorancia o decir que no puede resolver el problema. Esto, hasta donde yo recuerdo, lo decía el Código Civil. O sea, una autoridad judicial, un operador jurisdiccional tiene que resolver problemas. Y sobreseer asuntos no es una solución. Hace falta, y me parece que esto tiene que ver mucho con la generación de juezas, magistrados y magistrados que estamos teniendo y operadores jurisdiccionales, en el que carecen de un pensamiento crítico y de la idea de resolver problemas en la realidad. Hemos tenido una especie de formación limitativa en el que las estudiantes y los estudiantes, y a mí me consta porque de pronto veo gente que llega y me dice, es que la ley dice tal cosa. Y le digo, no, así estás leyendo tú la ley que está escrita de esta forma. La ley no dice nada. Tú lees e interpretas lo que la ley dice. Tenemos una especie de fetichismo normativo interesantísimo, porque nos faltan elementos de epistemología jurídica, donde creemos que lo que se lee es lo que pensamos. Y está más que comprobado y existe la experiencia científica de que lo que leemos e interpretamos depende de nuestras perspectivas. La ley es una herramienta y cuando limitamos nuestra capacidad a la interpretación, en realidad no estamos siendo críticos. El límite de la interpretación de la ley, el límite de la interpretación de la ley es el límite de la imaginación del que la está leyendo. La ley tiene un margen y el pensamiento crítico sabe leer el margen. No se limita a una parcela de la interpretación. Y precisamente lo que ha hecho importante la jurisprudencia, tal vez lo que a mucha gente se le olvida es que los precedentes y las jurisprudencias son producto de imaginación judicial, resolviendo a partir de la ley situaciones que no se leen literalmente. Pero mi obligación como un operador jurisdiccional es resolver problemas en la realidad. Entonces yo creo que no es un problema normativo, es un problema de la formación y de la capacidad de resolución de problemas de las mismas y los mismos operadores jurisdiccionales. Hay que enseñar a resolver en la ley, a partir de la ley, pero con capacidad crítica. Sino de dónde
salieron todas esas jurisprudencias, de dónde salieron todos esos precedentes, de la capacidad creativa humana. Creo que es un tema de limitación formativa, definitivamente, Araceli. ¿Cómo es que antes sí ocurría y ahora no? Porque antes éramos corruptos, corrompíamos la ley. Lo que hacíamos es lo que hace el ser humano, es interpretar la norma. Pero además es ilógico, o sea, algo que no puedo concebir es que en esa resolución la sala superior dice es competencia de la sala indígena, porque en Oaxaca hay una sala indígena, y en los otros estados donde no hay sala indígena, ¿no? Y de pronto aplicas este criterio generalizado en todo el país, como dando por hecho que pues tendrá que irse a la sala indígena de cada entidad, salas que no existen, ¿no? Es como, siento que como si de pronto hubiésemos querido generar un problema donde no lo había, ¿no? No, Pero es interesantísimo el caso que estás planteando, ¿eh? Es como para caso de estudio de análisis. Y efectivamente es un tema que entonces hay que llevar a cuestionar sobre la creación de nuevas salas, en nuevos lugares. Hay que echar a andar la imaginación. Claro que esquivarlo puede ser un problema de tipo administrativo, de tipo económico, que no haya recursos, pero bueno, a mí me parece que siempre hay recursos para todo. Me tocó ver ¿dónde fue? En Tamaulipas, que utilizaron una sala de juicios orales en la Universidad de Anáhuac del sureste, no, no es cierto, del sureste de Tamaulipas, para llevar audiencias, porque no había físicamente instalaciones. Entonces pactaron con la universidad que les prestaran esas salas para poder operar. Y tienen razón, es un poco encontrar que no hay, o sea, el problema está en que yo no he puesto las condiciones de solución. Interesantísimo tema el que estás planteando, ¿eh? No, pues eso, mándelo a la sala indígena. Lo interesante es que no hay sala indígena en ese estado. Qué maravilla. Pero te fijas que ya no es un tema jurisdiccional, es un tema administrativo. Están pateando la pelota hacia donde no se debe. Y bueno, habrá que ver. Tal vez por eso no valga la pena pensar que sí vale. Tal vez por eso vale la pena pensar que sí es interesante una reforma en materia administrativa electoral. Bueno, ya se nos fue el tiempo. Muchas gracias por el comentario, Araceli. Buenas tardes, buenos días a todos. Antonio, a Norma, a Juan, a Mari, a Dulce, a todas y a todos. Que tengan buen inicio de semana y nos estaremos viendo en otro momento. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. gracias, buen día.